Y a las 7 de la mañana, 3 minutos, vamos a ponernos al día con lo que pasa en la legislatura, en el Congreso de la República, porque hay un proyecto de ley muy importante que podría interesar a muchos, así podríamos decirlo, y que pasó de agache la semana pasada en su penúltimo debate por cuenta de las miradas que acaparaba la reforma a la salud. Se llama la ley del divorcio libre, y para hablar sobre este proyecto de ley tenemos a esta hora aquí a la representante de la Alianza Verde, Catherine Miranda. Representante, bienvenida a Noticias Caracol, y cuéntenos por favor en qué consiste este proyecto de ley del divorcio libre. ¿Qué es? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Efectivamente, el divorcio libre lo que busca es introducir una causal adicional a las que tenemos actualmente en la legislación, que son nueve causales que tenemos. Entre esas está la infidelidad. Cuando, por ejemplo, hay la número 3, maltratos. Cuando, por ejemplo, estamos frente a una persona alcohólica. También tenemos causales como el uso de sustancias alucinógenas, enfermedades. Bueno, hay muchas causales. Hay una lista, y la novena es el mutuo acuerdo. Mutuo acuerdo, exactamente. Pero entonces lo que nosotros buscamos con este proyecto de ley es efectivamente que solamente basta con la voluntad de una de las partes que yo diga no quiero seguir más con esta relación y pueda divorciarme. Es decir, si yo me quiero divorciar, voy, y solo con que yo firme el divorcio quedaría ya ahí consumado. Exactamente, lo que vemos actualmente, y es muy común, y los televidentes lo saben, escuchamos reiteradamente la palabra es que no me quiere dar el divorcio. Eso pasa muchísimo. ¿Y qué es lo que pasa? Que tenemos que demostrar, ahí está en una de las causales, por ejemplo, 2 años de no convivencia para que se dé el divorcio. ¿Qué queremos evitar? Casos, por ejemplo, de maltrato intrafamiliar, porque muchas veces lo que vemos es que en casos, por ejemplo, la mujer se va a la casa de su mamá y tiene que demostrar 2 años de no convivencia. Y en ese periodo lo que vemos es maltrato intrafamiliar y muchas veces, lastimosamente, feminicidio. Sí. Entonces lo que estamos tratando de evitar es que pase, digamos, al maltrato intrafamiliar y que ahora solamente por la sola voluntad de una de las partes se pueda divorciar. O sea, el divorcio no sería un acuerdo de 2 partes, sino que sería una sola de las partes la que podría ir y solicitarlo ante un juez y quedaría listo el divorcio. Nosotros, representantes, salimos a las calles y le preguntamos a la gente cómo ve esa iniciativa, que hay que decirlo, está a un paso de ser ley de la República. Esto fue lo que nos dijeron. Me parece bien. ¿Por qué? Pues porque el acuerdo es, si uno de los dos se cansa o se aburre, toma la decisión y listo. ¿Qué tal el otro diga que no y entran en conflicto? Entonces por eso no, porque todo tiene que ser un sacrificio, compromiso, responsabilidad, dedicación. Entonces imagínate, si ahorita estamos así y nos casamos en X tiempo, ya a los 6, 7 meses, rompemos, imagínate con esa nueva ley. Yo sí estoy de acuerdo con ese nuevo proyecto de ley porque si alguna de las dos de las partes no está de acuerdo, pues se debe respetar la opinión de cada quien, ¿no? Obligar a que una persona esté con uno es un error. Porque también acobija mucho a la mujer. ¿En cuanto a que digamos, tenga libre expresión, pueda, digamos, que tomar la determinación de no seguir en una relación que ya no se siente cómoda, donde hay maltrato, donde no hay respeto? Por eso es que esta sociedad está como está. No hay matrimonios estables y ahí es donde ocurre tantas cosas difíciles, ¿no? Muy bueno, me parece excelente porque no tiene que estar ocurriendo, estar pensando que la otra persona no le va a dar el divorcio a uno, entonces me parece demasiadamente bueno. Separarse del marido y dejar los niños solos con la señora o con el marido, ese es un problema. Pero ¿y si usted ya no quiere estar más con esa persona? Pues yo ahí sí, pues yo llevo 40 años y ahí estoy luchando. ¿Se ha aburrido? Pues sí, pero hay que saber comportar uno, porque acaban los años uno al lado de una persona y para salir y coger el uno por un lado y el otro por el otro, no estoy de acuerdo. Súper, porque de todas maneras uno no tiene que estar atado a una persona por un papel, uno tiene derecho a hacer su vida con otra persona y a ser feliz si no se pudo por el otro lado. Ahí veía usted entonces, representante, hay opiniones encontradas, pero la mayoría en lo que nosotros nos encontramos en las calles está de acuerdo con esta ley, pues de esa autoridad de divorcio libre. ¿Por qué usted llega con esta ley al Congreso de la República? ¿Cuál es el panorama del divorcio hoy en nuestro país? Bueno, lo que vemos es que hemos aumentado el número de matrimonios en nuestro país y este proyecto de ley de ninguna manera busca acabar con esta institución. Lo que estamos buscando es lo que en su momento dijo la Corte Constitucional y es
tener la posibilidad de derechos, más libertades, y es libre desarrollo de la personalidad, dignidad, y en su momento la Corte Constitucional también habló de derecho a la intimidad. No es posible que nos estén obligando a permanecer con una persona la cual ya no queremos, o que incursionemos en una de las causales, María Camila. Sí. Tenemos que entender que hoy en día no nos pueden obligar a estar con una persona, así la persona no nos maltrate, así la persona no sea un alcohólico, así la persona mantenga, por ejemplo, económicamente a nuestros hijos. Si yo no quiero estar con una persona, ¿por qué me tienen que obligar a permanecer 2 años de no convivencia para que se pueda dar el divorcio? Yo creo que acá lo que estamos haciendo es un avance importante hacia las libertades, y en ningún momento queremos acabar con el matrimonio. Queremos simplemente respetar la voluntad de una persona que se cansó, que no quiere, que se aburrió. Creo que es absolutamente normal. Aquí vemos entonces como solo el año pasado hubo 20.284 divorcios, y como el tema después de pandemia o en el año inmediatamente después se disparó un poco. Pero sobre eso que usted hablaba, sobre los trámites o el proceso que muchas veces es engorroso del divorcio, hablamos con expertos. El doctor Jaime Arrubla, que es expresidente de la Corte Suprema de Justicia y también experto en estos temas de derecho civil, habla sobre lo que lleva y lo que usted mencionaba, representante, que muchas veces una de las causales sucede incluso en el trámite del divorcio. Si el otro no quería, no podía buscarla de mutuo acuerdo. Entonces tenía que invocar que había habido o malos tratos, o infidelidad, o abandono del hogar, y tenía que probarla dentro del proceso. Entonces, el conflicto, que en principio solamente concernía a los cónyuges, se hacía extensivo a los hijos, a los suegros, a los cuñados, y se volvió un conflicto de padre y señor mío. Representante, ¿cómo está esta ley del divorcio en otros países? Colombia no sería el primer país en aprobarla. No, claro que no. Hay un avance enorme en Latinoamérica, también en Europa. Y acá, por ejemplo, Argentina lo aprobó en el año 2014, Nicaragua también en el año 2014, México, que tiene una condición especial, lo ha aprobado en 15 estados, y España desde el 2005. Esto en ningún momento, cuando hacemos derecho comparado, ha disminuido el número de matrimonios ni tampoco de divorcios. Simplemente estamos haciendo algo expedito, que la gran mayoría de casos es muy, muy costoso, y implica una revictimización en muchos casos para la mujer. Pero le voy a decir una cosa, María Camila, me han escrito muchísimos hombres de acuerdo con este proyecto de ley. Pues usted escuchó ahí, la mayoría eran hombres, ninguno de los hombres estuvo en contra. Pero, representante, hay una pregunta muy grande entonces en torno a este tema del divorcio, y es: ¿qué pasa si ya quedan divorciados simplemente con la firma de una de las partes una vez se apruebe este proyecto de ley? ¿Qué pasa con los hijos y con la separación de bienes? El proyecto lo único que busca es introducir una causal. Todo el tratamiento frente a los hijos y frente a los bienes se mantiene tal cual como está en la legislación. En los hijos, obviamente, quien propone o quien pide el divorcio tiene que colocar exactamente un acuerdo donde determine cómo va a quedar la responsabilidad de los hijos y la división de los bienes como una propuesta. Pero acá el proyecto está blindando completamente el cuidado de los hijos y una repartición adecuada de los bienes. También, si por ejemplo uno de los cónyuges es el que está en desamparo, que no tiene cómo sobrevivir económicamente, esto lo determina un juez cómo va a ser la manutención de este cónyuge. Entonces, acá mantenemos exactamente lo mismo en tratamiento de hijos, bienes y cónyuge débil frente a la justicia. Es decir, hay un primer paso que es la firma del divorcio, pero se mantiene entonces, se disuelve la sociedad conyugal y siguen como segundos pasos el acuerdo sobre los hijos y el acuerdo sobre los bienes. Algo muy importante también, representante, es en Colombia la mayoría de matrimonios se dan a través de la Iglesia Católica, la religión católica. ¿Qué pasaría entonces sobre ese vínculo que hace el tribunal eclesiástico sobre ese fuero puntualmente que hay ya en el matrimonio cuando dos personas van ante la iglesia y se casan? Le tengo noticias: la Iglesia Católica no está de acuerdo con su proyecto. Escuchemos lo que nos contaron. La dificultad está en que el amor conyugal, pues es por su naturaleza un amor de dos, ¿no? Y entonces cuando una pareja toma la decisión de casarse, pues hay una mutua voluntad y un mutuo acuerdo, ¿no?
obviamente en la iglesia no hay divorcio, pero se entendería que si ya en fuerza mayor se ve que hay que requerir una separación, pues que sea de mutuo acuerdo, ¿no? ¿Cómo eso? No, yo creo que muy en línea con lo que estamos proponiendo, y es que claramente el matrimonio es voluntad de dos personas que quieren amarse y determinan casarse. Sin embargo, cuando hay una fuerza mayor es que yo no quiero seguir casada con esta persona, no quiero seguir manteniendo con esta persona por X o Y motivo que no esté dentro de las causales, o que se le imposibilita a uno de los cónyuges a decir, para probar alcoholismo, para probar alguna de las causales, pues tenía la libertad de separarme. Adicionalmente, esto no, el divorcio libre que estamos proponiendo no toca en ningún momento la institución católica ni el rito como tal, porque acá lo que estamos buscando es hacer la cesación de los efectos civiles. Hay otro tratamiento muy diferente cuando usted quiere divorciarse por la iglesia, es un tratamiento completamente diferente en el cual nosotros no estamos, digamos, inmiscuyéndonos de ninguna manera, solamente estamos hablando de la cesación de los efectos civiles en determinado caso que se apruebe nuestro proyecto de ley. Entonces, para que quede completamente claro, usted con este proyecto de ley quedaría divorciado solo con solicitarlo. Un juez, ya vamos a hablar de los tiempos, lo haría de manera muy rápida, pero igual tiene que ir ante el tribunal eclesiástico para que sea la iglesia la que anule ese matrimonio, pero hay que decirlo y tener en cuenta que la iglesia no está de acuerdo con que esta sea una de las causales. Entonces, hablemos ahora del tiempo. Representante, ¿cuánto podría tardar un divorcio una vez se apruebe esta ley? Bueno, esto depende mucho de lo que haya que, digamos, que solucionar. Si hay hijos de por medio, pues tiene que haber una conciliación mucho más grande, también si hay bienes. Pero lo que hemos visto en otros países es que estamos hablando de alrededor de 2 a 3 meses. Entonces es una reducción bastante, sobre todo cuando se invoca la causal 9, que es mutuo acuerdo, o cuando se invoca la causal, por ejemplo, de 2 años de no convivencia, que ahí es donde encontramos nosotros una revictimización, donde podemos encontrar casos de maltrato familiar, feminicidios. Entonces, reducir esos 2 años de no convivencia, que en muchos casos se tiene que demostrar, como le decía inicialmente, escuchamos continuamente, no me quiere dar el divorcio. No me firma el divorcio. No me quiere firmar el divorcio. Lo que queremos es realmente reducir, acompañar a la persona que se quiera divorciar, que ya no se siente a gusto en esa relación, y podemos pasar de 2 años, 3 años en la gran mayoría de los casos, cuando no le quieren dar el divorcio, a un tiempo express de 2 a 3 meses. Precisamente sobre eso hablamos también con el doctor Jaime Arrubla, que mencionaba tal cual lo que usted acaba de decir, y es que esta figura del divorcio libre se parece mucho en tiempos a la novena causal, cuando es de mutuo acuerdo, que es de manera expedita, rápida. Podrían ser 3 meses una vez se firma el divorcio. Escuchemos lo que dice el doctor Arrubla sobre la posición de la iglesia. La que se está metiendo en otra jurisdicción es la iglesia, correcto. Por el concordato se le permitió, el Estado colombiano lo permitió, que el matrimonio católico produjera efectos civiles. Entonces aquí, al divorciarse civilmente, están diciendo que esos efectos católicos también se terminan, no el vínculo eclesiástico, que tiene que ser objeto de tribunal eclesiástico. Bueno, representante, ¿qué falta para que esto sea ley? Bueno, estamos a un pelito. Realmente ha sido un proyecto de ley que, si bien, por ejemplo, yo soy del gobierno, quien es el ponente es el doctor David Luna, que es de la oposición. Entonces vemos que nos encontramos en la diferencia con los diferentes partidos políticos, y nos falta el debate en plenaria, que se va a dar alrededor de 15 días, y finalmente la conciliación. Con la oposición. Con la oposición en este tema no hay divorcio, porque, digamos, ya estamos hablando de libertades, de derechos, y creo que en esto nos podemos encontrar. Sí, seguramente. De hecho, el proyecto, hay que decirlo, en su trámite en estos primeros 3 debates ha sido apoyado y aprobado mayoritariamente por todos los sectores políticos, a excepción de algunos que podríamos calificar de muy conservadores y reservados con el tema del matrimonio. Veamos una conclusión final, una voz de la experiencia y también lo que tiene que ver con derecho civil, sobre ya lo que es el concepto y el análisis que hace el doctor Arrubla sobre esta ley, de la representante Catherine Miranda. Yo creo que esta es una ley que va a beneficiar a los hogares colombianos, a las personas, porque les está respetando un derecho que el sistema jurídico les impedía ejercer. Si ya se acabó el amor,
pues ¿para qué vamos a seguir amarrados a un matrimonio? Y si se quería disolver ese matrimonio, ¿para qué entrar en un conflicto que no ganaban sino los abogados? Yo creo que aquí van a ganar las personas, se va a humanizar esto del divorcio. Bueno, dice ahí el doctor Arrula, si se acabó el amor, ya para qué seguir en una relación, ¿no? Están hablando los expertos y creo que esto va a beneficiar a toda la población colombiana, hombres y mujeres que no se sienten a gusto en una relación y que creo que tienen el derecho legítimo de decir no sigo más, me separo. Bueno, este proyecto entonces lo que busca es acortar los tiempos y que no sea engorroso y cansón ese trámite del divorcio que hoy podría durar hasta más de 3 años. Representante, ¿está listo para ir al altar entonces su proyecto, no? Gracias. Alejandra, ¿cómo le parece entonces divorcio libre en Colombia? Pues ya veremos cómo termina.